bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería mostrar una forma de cómo comprobar si la imagen entre los dos parlantes está realmente al centro. En mi casa, este lado es el centro entre los dos parlantes. Y para comprobarlo, uno puede tomar un tono que normalmente en internet uno ve que hay monotono, se podría decir, el sonido de un instrumento, de algún sonido. El sonido que les voy a poner es un sonido que al principio es más o menos entre 1000 y 5000 Hz, y el segundo que está junto es más o menos entre 100 a 1000. Es para que comprueben más o menos la voz humana, más o menos va en ese rango, y poder comprobar si el sonido realmente está en el centro. Entonces, para eso son 5 tonos en el lado derecho, 5 tonos en el lado izquierdo, que vendría a ser, bueno, es lo contrario para ustedes, vendría a ser este el izquierdo y este es el derecho, y un tono que vendría a ser el centro. Entonces, el primer tono vendría a ser más o menos en esta posición. El primer tono, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y el sexto vendría a ser la mitad entre los dos tonos. Aquí vendría a ser 1, 2, 3, 4 y 5, para que más o menos tengan una idea de si está bien balanceado. Para al final al final de los tonos voy a poner el comienzo de este disco. Le voy a poner este CD que es del bajista de Pink Floyd. Es un disco que está grabado con dos técnicas, que son, uno es el Q-Sound y el otro es SBM, que es el Super Beat Mapping. Este Super Beat Mapping es una patente de la Sony. En los videos pasados, cómo hacer las grabaciones directos de los parlantes, les mostré una página en japonés. El que habla en la página en japonés es el que hizo esta patente, el ingeniero de la Sony. Esto es un sistema que uno puede escucharlo un poquito fuera de los parlantes, y al principio de esta canción se va a poder escuchar los sonidos de unos animales y de unos perros que están hacia un lado de los parlantes. Si lo logran escuchar, es que van a poder detectar que el sonido también puede salir no solamente del centro de los parlantes, sino también fuera. Solamente les voy a poner unos segundos porque no creo que se pueda poner más, pero les recomiendo este disco en el caso que lo puedan obtener. Pero también hay este disco que es Jennifer Warnes. Esta cantante en el JBL lo usaban antiguamente para más o menos tener un estándar del sonido de los parlantes, y hay varias canciones en las que se puede comprobar el sonido. Por ejemplo, hay en este disco en especial canciones donde los bajos realmente pueden hacer retumbar la casa, o el contrabajo con la voz de ella, que está exactamente en el centro, para poder probar si realmente está sonando en el centro entre los dos parlantes. Y otra de los CD que les recomiendo es de ella, de Rebecca Pigio. Y en esta canción especialmente es Spanish Harlem. También van a poder ver más o menos cómo sale la voz desde la parte del centro y la profundidad. Van a poder comprobar los sonidos de los instrumentos con más profundidad. Una de las cosas que para comprobar esto no les recomiendo es, por ejemplo, este disco de Deep Purple, el Live in Japan, o bueno, cualquier disco que tenga sonidos, digamos, con distorsionadores o instrumentos eléctricos o electrónicos. No les recomiendo que los utilicen para comprobar la posición de los parlantes.
Una vez que uno ya ha puesto la música, es esto que normalmente de parte mía no es mucho de mi agrado, ya podemos escuchar una vez que ya está puesto, poder disfrutar discos que lamentablemente no están bien grabados, como este que es la versión del Made in Japan, pero en Tokio. Estos discos no están bien grabados, pero son los discos que a mí me gustan y esos son los discos que yo disfruto escuchar. Pero para poner la música, es mejor música que esté en sonidos de un instrumento, dos instrumentos, y que sean acústicos, que no sean eléctricamente o electrónicamente amplificados. De esta forma podemos escucharlo mejor, cuál es la posición de los instrumentos y la profundidad que tiene digamos, en la escena. Entonces les voy a poner unos tonos y disfruten, y nos vemos en el próximo video. Chao, gracias. El primer tono, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto vendría a ser la mitad entre los dos tonos. Aquí vendría a ser 1, 2, 3, 4 y 5.